Dios nos bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más que nos concede de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así le invito a que busque su Biblia para que juntos estemos en comunión y leamos la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, en su capítulo 6, verso 29 al 35. Gloria a Dios. Juan 6, 29 al 35. Bendito Jesús. Leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os lo dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios añada bendición a su palabra. Al final estaremos orando. Amén. Bendito Jesús. Agradecemos la oportunidad que Dios concede de poder transmitir el mensaje de la palabra. Tenemos que en los versículos anteriores a esta porción encontramos a Jesús hablando con la gente que lo andaba buscando. Y vemos que en los versículos 25 y 26 Jesús le dice que lo andan buscando no por las señales, sino más bien porque comieron pan y se saciaron. Porque ellos le preguntaron: maestro, ¿dónde estabas? ¿Cómo llegaste acá? Es decir, tenían un afán por encontrarle. Mas sin embargo tenemos que Jesús les dice: ustedes no me buscan por las señales, sino que me buscan porque comieron pan y se saciaron. Es decir, Jesús conocía las intenciones. Y vemos de que no era en sí por la palabra, sino por lo que ellos podían obtener, es decir, ese pan físico. Y vemos que esto da lugar para que Jesús comience a hablar con estas gentes sobre el pan espiritual, que les dice él es más importante que el físico. Es decir, tenemos que Jesús suplía las dos necesidades, tanto la física como la espiritual. Y vemos que se vuelve esta conversación en una enseñanza muy interesante acerca de lo que es el alimento espiritual. Ellos pensaban que Jesús les estaba hablando del maná que comieron sus padres allá en el desierto. Mas sin embargo no era de ese pan del cual Jesús les estaba hablando. Ellos pensaron y luego rápidamente ellos pensaron y dijeron: bueno, el maná del cielo. Jesús les dijo: un momento, no el maná del cielo. Entonces ellos hacen referencia a lo que es Éxodo 16:4, donde dice que Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Es decir, aún mismo Jesús les aclara y les dice: ¿saben qué? No fue Moisés el que les dio ese pan, ese maná. Y como vemos la instrucción de Dios allá en el desierto, Dios se encargó de ellos de sus necesidades en momentos difíciles. Porque en el desierto, ¿qué podían sembrar si se tenían que movilizar? Aparte, la tierra no era como para sembrar. Entonces tenemos de que era una situación bastante difícil. Pero aún con todo y eso podemos ver de que Dios era el que proveía el alimento y todo lo necesario para sus hijos allá en el desierto. Y vemos que la instrucción era que recogieran una porción diaria y después el sábado recogieran para mantener, guardar. Pero eso sí, no podían dejarlo para el siguiente día, se dice. Entonces tenían que guardarlo del
todo un día, porque en la mañana era que se daba la provisión. Entonces no lo podían almacenar porque entonces se dañaba. Y había muchos que recogían bastante y lo querían guardar. Y esto se dañaba y echaba gusanos, dice la palabra. Entonces tenemos que Dios proveyendo el pan en momentos difíciles. Los momentos que estamos viviendo, amado hermano, son momentos difíciles. Y podemos ver también que hasta el momento Dios nos ha guardado. Ha sido Dios el que nos ha provisto el alimento. Ahora, tenemos alimento físico. Hay escasez, pero todavía nos podemos mantener. Ahora, ¿qué sucede con el pan, con el alimento espiritual? ¿Cómo nosotros podemos tomar nuestra porción, guardarla para el día a día? ¿Cómo nosotros podemos obtener esa porción que necesitamos para la semana en estos momentos difíciles? Bueno, la palabra de Dios es bien clara. Y viendo que la necesidad que hay y la crisis, entendemos nosotros que Dios la va a proveer. ¿Cómo la va a proveer? Ha provisto los medios para que usted y yo podamos nutrirnos de ese alimento espiritual. Hoy en día las redes sociales, transmitimos los cultos, la palabra de Dios a través de los diferentes medios. Y estamos nosotros saciándonos, estamos nosotros obteniendo la porción espiritual que necesitamos. De este modo Dios provee. Ahora, de la mejor manera en que nosotros podemos obtener esa porción que necesitamos para el día a día en este momento difícil es a través directamente de la palabra de Dios. No hay otra forma en que nosotros podamos nutrirnos espiritualmente y seguir creciendo. Solamente porque el templo no esté abierto no quiere decir que usted y yo vamos a dejar a un lado esa nutrición espiritual. Dios nos está proveyendo de nuestra porción diaria a través de los medios, como le digo, a través de su palabra. Es necesario nosotros agarrar esa porción que necesitamos. Sucede, amado hermano, que debemos de ser prudentes en estos días. Sé que muchos deseamos volver, que la iglesia se abra para continuar nuevamente en esa armonía, en esa comunión que Dios nos permite tener, pero debemos de ser prudentes en estos tiempos también. Sé que algunos también que abrieron sus templos han tenido que cerrar por una u otra razón. Oramos a Dios para que sea Él el que tenga el control y tome control de la situación y sea protegiendo a su pueblo también. Pero muchas veces cuando el templo está abierto a nosotros, y debemos de ser sinceros, no nos dan ganas de ir a la iglesia por una u otra razón. Puede ser que nos sintamos mal, o muchas veces en su mayoría porque no teníamos ganas de ir, no fuimos. Ahora que no podemos, deseamos ir. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que debemos de aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Eso es lo que nos ha enseñado. De ahora en adelante, Dios permita que esto mejore, que el templo se abra, usted y yo vamos a aprovechar esa oportunidad. Espero que sea así siempre. Porque cuando se podía, no lo hacíamos. Y ahora que no se puede, queremos hacerlo. Debemos de tener nosotros prudencia en cuanto a lo que son nuestros actos. El hecho de que el templo no esté abierto, usted y yo no dejamos de ser cristianos. Y Jesús habla en esta porción y le dice: el que cree en mí, el que a mí viene, oiga bien, el verso 35, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás volverá a tener sed. Oiga bien, jamás. Es decir, está hablando espiritualmente. Si usted y yo hemos creído en Jesús, no tendremos hambre espiritual, no tendremos sed, porque Él provee la porción necesaria para usted y para mí. Es Él, es de quien viene. Y Jesús le dice a esta gente: ¿saben qué? Dios envía el pan para ustedes, para saciarlos. Es Él. Es decir, el mismo Jesús más adelante dice: yo soy el pan de vida. Muchos estaban
enfocados en ese pan que perece. Están enfocados en ese pan que solamente quita el hambre por unas cuantas horas. Pero Jesús les estaba hablando del pan de vida eterna, que dura para siempre. Mientras permanezcamos en Jesús, Él es nuestro alimento. Qué palabra tan importante para estos días. Cuántas lecciones esta pandemia nos ha dejado. Cuántas cosas nosotros podemos ver. Cuántas cosas podemos aprender. Y hasta el momento Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Él sigue protegiéndonos. El hecho de que no podamos asistir al templo, mire, no desista de esta carrera, no desista de su fe. Continuemos, sigamos hacia adelante, manteniéndonos en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha tomado, que nos ha dado el privilegio, que nos ha dado ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos mantenernos firmes y seguir creyendo que Dios está en control. Esperando en Dios que se mejore, que podamos nuevamente volver a congregarnos. Pero mientras tanto, usted y yo vamos a saciarnos de este pan, de la palabra de Dios, y recibir la palabra. Pero muchas veces cuando vamos a la iglesia debemos de preguntarnos ¿a qué vamos? Y vamos a criticar la palabra, a criticar al hermano, cosa que no debería de ser. O a ver en qué se equivocaban algunos para luego nosotros entonces criticar. O en realidad íbamos o vamos a recibir nuestra porción. Esa porción que necesitamos para la semana, para el día a día. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros debemos siempre pensar cuando vamos a la iglesia. ¿A qué voy? Y ahora que el templo, pues, ¿verdad? No podemos asistir. Es necesario nosotros comprender que Dios siempre está proveyendo la porción que necesitamos. ¿Para qué? Para seguir alimentándonos espiritualmente. Debemos de ser pacientes, debemos de ser prudentes, debemos de seguir esperando en Dios, porque de Él es que viene la respuesta. Por más difícil que se vean las cosas, debemos de seguir confiando en nuestro Dios. Que nuestra fe no muera, que nuestra fe no mengue, sino por el contrario, sigamos creyendo cada día más, porque nuestra redención está más cerca que nunca. Sigamos hacia adelante, porque hay algo que Jesús nos quiere decir en este día, y es que si nosotros estamos en Él, lo tenemos a Él, permanecemos en Él, estamos comiendo esa porción espiritual que necesitamos. Él es el pan de vida. Y Él dice que no rechaza a nadie. Permanezcamos firmes. No sabemos, es incierto el tiempo que pueda durar hasta que nosotros volvamos. Y si usted ya ha vuelto a su templo, si usted está yendo a la iglesia, vaya, recoja su porción. Siempre con el cuidado debido, pero recoja su porción espiritual. Aliméntese de las diferentes formas, muchos predicando por los medios. Lea la palabra de Dios, aliméntese de ella. No espere hasta que se abra el templo. Pues si nos damos cuenta en la lectura que tomamos, Jesús no limita este alimento espiritual a un lugar determinado, sino que les dice que Él es. Mientras Jesús permanezca en nuestro hogar, en nuestra vida, usted y yo tenemos ese alimento seguro. Tomemos nuestra porción para que sigamos nutriéndonos espiritualmente. Bendito Jesús. Quisiera invitarle y me acompañara y hagamos esta oración para que sea Dios siempre nuestra provisión para todos y cada uno de los que necesitamos siempre a Dios en nuestra vida. Eterno y buen Dios, venimos ante tu presencia dándote las gracias
por esta palabra. Añade bendición, oh Dios. Te pido, Padre, que podamos entender, comprender que en ella está la porción que necesitamos para nuestro diario vivir. En tiempos difíciles tú nos provees de ese pan, de ese alimento espiritual. Gracias, oh Dios, porque entendemos que tú estás en control. Sabemos que tú eres el que nos protege. Sabemos que tú eres, oh Dios, el que nos refugia, el que nos cuida. Eres tú. Permítenos, oh Dios, a que permanezcamos creyendo siempre, oh Dios, en ti, que tarde o temprano, oh Dios, nos darás esa respuesta que necesitamos, esa paz. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti. Te pido, Dios, que bendigas a los hermanos que van a escuchar este mensaje. Te pido, Dios, que les proveas tanto física como espiritualmente. Que no nos limitemos, oh Dios, a un lugar, sino que sigamos, oh Dios, nutriéndonos a través de tu palabra con la porción necesaria. Gracias te damos, oh Dios, porque siempre hablas en nuestra vida, siempre, oh Dios, estás proveyendo nuestras necesidades. Te pido que bendigas a tu pueblo de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos. Será hasta la próxima.